Voy a comenzar este mensaje con un ejemplo. Yo no sé, voy a tratar de explicarlo para que todos lo entiendan, pero tiene un nicho muy particular, que era una cosa que a mí me gustaba mucho de niño, y es los videojuegos. Así que voy a tratar de explicarlo para que usted pueda entender esta ilustración, porque va muy relacionada al mensaje. Cuando yo era niño me gustaban mucho los videojuegos, y mis hermanos y yo teníamos la consola de Nintendo, la primerita que había, y había ahí un montón de juegos, pero había uno que nos gustaba mucho, se jugaba de 2 jugadores y se llamaba Contra o Super Contra o algo así. Y era un juego buenísimo, pero muy difícil, de esos juegos imposibles de pasar. De hecho, yo no conocía a nadie en mi vida, no conocía a nadie que en el Nintendo lo pasara. Quizá a lo mejor algún japonesito por allá o alguien así lo ha de haber pasado, pero nadie que yo conociera había pasado ese juego de Contra. ¿Por qué? Porque tú ibas manejando a un monito en segunda dimensión, va avanzando el monito, y prácticamente te llegaban disparos de todos lados. Te llegaban disparos por arriba, en diagonal, por atrás, salían soldados por abajo, y de todos lados posibles salía alguien que te quería matar, ¿verdad? Entonces tú querías avanzar en el juego, ibas, primera etapa era medio fácil, la pasabas. Segunda etapa salían tantos disparos al mismo tiempo que mira, tenías que hacer las cosas perfectas, movimientos perfectos para poder pasar eso. Y entonces pasaba que en un movimiento que hacías equivocado, que ya sabías que iba por ahí pero te moviste mal, perdías y te quitaban una vida, tenías 3 vidas. A las 3 vidas perdías y ya no había oportunidad. Se regresaba el juego hasta el principio. Salían esas famosas letras, no sé si usted las conozca, pero los chavorrucos lo conocemos, que dicen Game Over, ¿verdad? Se terminó. Y tenías que volver al principio. Y mis hermanos, era frustrante jugar esos juegos, emocionante pero a la vez frustrante. Yo creo que yo lo dejaba de jugar porque llegaba un punto en que decía, es imposible llegar hasta el final, nunca lo voy a poder pasar. ¿Qué ocurrió después? Crecí y ya estando joven, en la computadora conseguí el mismo juego, pero ese había sido modificado, porque en la computadora lo puedes modificar, con la función diferente de que ahora, cuando tú ibas avanzando en cualquier parte del juego, presionabas una tecla y guardabas ese momento en el que te quedaste, para que si avanzabas después de ahí, aunque perdieras, picabas otra tecla y te regresabas a lo que ya habías avanzado. Cantidad ilimitada de veces. Ya lo jugué siendo joven. Entonces ahora, ¿a que no sabe qué? Sí lo pude pasar. ¿Por qué? Porque avanzaba, grababa el avance cuando creía que se iba a poner más difícil, y después de eso me mataban, pero me regresaba otra vez al mismo punto y volví a avanzar y lo intentaba hasta que cruzaba, y seguía avanzando y siempre iba guardando los puntos más adelante hasta que logré terminar el juego. Sin esa modificación tan importante en el juego, yo nunca hubiera podido terminar el Contra, pero como tenía esa modificación que me regresaba no hasta dónde, no hasta el principio, sino en un punto que yo decidía, ahí me regresaba. Entonces ahora sí pude terminar el juego. Disculpen la analogía, yo sé que no todos están familiarizados con los videojuegos, pero creo que es muy adecuada para el mensaje que quiero compartir el día de hoy. Porque el Señor Dios nos dejó una herramienta muy parecida a esto que estoy diciendo, sin la cual sería imposible que los cristianos viviéramos la vida cristiana. Y esta herramienta que Dios nos dejó es un regalo de Dios, y es el arrepentimiento. Y yo lo quiero mencionar como la gracia del arrepentimiento, porque constantemente cuando las personas pensamos en arrepentimiento, pensamos como un mensaje duro, un mensaje que nos golpea, una carga que no queremos cargar. Eso, cuestión de que al predicador va a hablar de arrepentimiento, no todos vamos a estar muy felices porque nos van a tocar temas que nos incomodan. Pero no solemos ver el arrepentimiento como un regalo de Dios. Y es mi propósito en este mensaje que podamos ver que el arrepentimiento es una herramienta que Dios nos ha dado, sin la cual no podríamos caminar en la vida cristiana y no podríamos avanzar nunca. Y voy a explicarle la relación. Por un momento imagínese
que solo nos pudiéramos arrepentir al inicio de la vida cristiana. Y usted dice, ¿sabes qué? No conocía a Cristo, andaba viviendo en pecado, pero de repente conocí al Señor y me arrepentí de mis pecados y Cristo me dio una vida nueva. Ok, agarras la vida nueva y empiezas a avanzar, y al siguiente día, ¿qué va a pasar? Que vas a cometer un pecado. Pero como en este ejemplo el arrepentimiento solo estaba en el inicio de la vida cristiana, ¿qué pasaría? Ya no tienes oportunidad. La oportunidad nueva que te acababan de dar, la desperdiciaste. En términos de los videojuegos sería un game over. Se acabó. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado este regalo del arrepentimiento no solo como en el inicio de la vida cristiana, sino como una herramienta de gracia que necesitamos utilizar día tras día en nuestra vida. El arrepentimiento es un regalo de Dios para que avancemos y para que, no, escuche bien esto, no es una licencia para pecar, pero es un recurso para que si pecamos, sabemos que podemos volver al Señor Jesucristo y Él nos recibe, podemos arrepentirnos y con la gracia de Dios Él nos recibe nuevamente y no volvemos hasta el inicio, no caemos de la gracia de Dios, sino que permanecemos y podemos crecer en nuestra vida cristiana, crecer y avanzar hasta que lleguemos a la meta final. Por eso este mensaje se llama la gracia del arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Puse yo esta frase que va a aparecer en su pantalla. Dice: el arrepentimiento no debe verse como una carga pesada o una imposición gravosa. Es un regalo de Dios que nos regresa a Cristo y nos permite ¿qué? Seguir avanzando. Es tan importante el arrepentimiento en la vida cristiana, no solo al inicio, sino en toda nuestra vida, que el punto número 1 de este mensaje es este: el evangelio nos llama a una vida de continuo arrepentimiento. ¿Una vida de qué? Continuo arrepentimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 1:14 dice así: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense el mensaje con el que comenzó Jesús su ministerio, ¿sí? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mire el mensaje: arrepentíos y creed en el evangelio. Es tan importante el arrepentimiento y la fe en la vida cristiana que es el punto de inicio para poder acercarnos a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de la fe, y nadie puede acercarse a Dios si no decide tomar una vida nueva, arrepentirse de su vida pasada para comenzar una vida nueva con Cristo. Es tan importante que no podríamos acercarnos a Dios sin el arrepentimiento y la fe. Pero algo interesante de esto que está hablando el Señor Jesucristo es que el verbo que Él está utilizando en el griego es un verbo en algo que se llama presente imperativo. No quiero marearlo con estos términos. Lo que quiere decir es esto: es que lo que Jesús está sugiriendo aquí es que es una acción que no corresponde a una sola vez, sino es una acción que tiene que hacerse continuamente. En la vida cristiana, para que usted me entienda, el arrepentimiento y la fe son como los dos pies que necesitamos para caminar. Das un paso con el arrepentimiento, das un paso con la fe. Y la única manera que podemos no solo acercarnos a Dios, sino caminar y crecer en la vida cristiana es a través de la fe y el arrepentimiento. Siempre lo necesitamos. Es una acción continua. Martín Lutero, hablando precisamente de este pasaje, observó lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: arrepentíos, Él quería, escuche lo que dice Lutero, Él quería que la vida entera de los creyentes fuera de arrepentimiento. Cuando dijo arrepentíos, dice Lutero, lo que él estaba diciendo es que la vida completa del creyente fuera una vida de arrepentimiento. Y alguien podría decir:
Bueno, ¿y por qué tanto énfasis en el arrepentimiento? ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento cada día de nuestra vida? La respuesta es muy sencilla. Necesitamos el arrepentimiento continuo porque todos los días pecamos. Cada día que pecas, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Si no, no creceremos en la vida cristiana. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante para este mensaje, porque entre semana alguien de los grupos pequeños se comunicó conmigo para hacerme una pregunta bastante válida acerca del arrepentimiento y de la fe y estas cosas. Y me decía la persona, entonces, si una persona se levanta un día y ora y pide perdón por sus pecados, y luego camina durante el día y peca, y luego ocurre que alguien sale a la calle y lo atropella en ese día y muere, entonces, ¿qué va a pasar con su vida? Porque no alcanzó a arrepentirse. Se va a perder eternamente porque no pudo orar por ese pecado en específico. Y lo que yo quiero decirles es que no es así. Miren, mis hermanos, esto es importante que lo entendamos. Cristo ya pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación es algo que le pertenece al creyente porque Cristo se lo otorga por gracia, por medio de la fe. De hecho, Juan 5:24 no va a aparecer en su pantalla, pero dice esto. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino, fíjense, está hablando en tiempo presente, sino que ha pasado de muerte a vida. No dice pasará, no dice tendrá vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna como una posesión actual. Y no va a venir a condenación, sino que ya ha ocurrido, que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué estoy hablando del arrepentimiento y por qué es necesario? Bueno, es que el arrepentimiento es necesario no para ser salvo, sino que es necesario el arrepentimiento continuo. No es necesario para ser salvo, sino para que puedas crecer en la vida cristiana. Porque, mi hermano, si tú crees en Cristo y luego pecas, pero tú no te arrepientes de cómo tu corazón te está desviando, por ejemplo, tras el dinero o tras pasiones mundanas, otras cosas equivocadas, y no te arrepientes constantemente de esto, ¿qué va a pasar con tu vida? No va a haber crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque vas a estar siguiendo pecados, vas a estar siguiendo conductas equivocadas y nunca vas a poder regresar a obedecer al Señor y a crecer en Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el arrepentimiento continuo no es una cuestión necesaria para salvación. Es un fruto que viene de aquellos que han sido salvos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El que cree en Jesucristo y ha sido salvo va a agarrar ese regalo de Dios del arrepentimiento y lo va a aplicar constantemente a su vida para seguir creciendo y cada día parecerse más a Cristo. Jesús les dijo en Juan 13:10, el que ya ha sido bañado no necesita lavarse, ¿qué? Más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios. Y luego hace la aclaración, aunque no todos. ¿Se acuerdan de esta historia? Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y dice Pedro, pues lávame completo entonces. Y entonces el Señor le dice esto, no, ustedes ya están limpios. Es un reflejo de esto que estamos mencionando ahorita. El que está en Cristo ya está limpio. Tiene una posición perfecta delante de Dios que no va a ser quitada. Pero en el día a día ensuciamos en nuestro caminar nuestros pies que necesitan ser lavados día tras día. Y la herramienta de Dios para hacerlo es el arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Así que Dios nos llama a un arrepentimiento continuo. Y esto nos llevaría
a crecer constantemente en la vida cristiana. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los creyentes? Bueno, el gran problema es que nuestro corazón, a veces el pecado nos desvía y las personas nos volvemos expertas en tener arrepentimiento, pero no un arrepentimiento genuino, sino arrepentimientos falsos. Es así nuestro corazón, que muchas veces nos desvía. Y una característica del arrepentimiento que no es genuino, del arrepentimiento que es falso, es que no produce en nuestra vida crecimiento espiritual. Nos mantenemos estancados. Vienes a Cristo, se te habla del arrepentimiento continuo, pero como no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, pareciera que estos dos pies de los que yo hablaba no se mueven, porque es un arrepentimiento falso. Ahorita voy a explicar cómo es este arrepentimiento falso, pero nos deja inmóviles y no crecemos en la vida cristiana. No porque falle el recurso que Dios nos ha dado, sino porque lo estamos utilizando equivocadamente. Voy a poner algunos ejemplos de arrepentimiento falso que vienen en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo se ve el arrepentimiento falso? Y lo voy a mencionar según la Biblia para que usted pueda asociar si a veces eso está ocurriendo en su vida de tal manera que no haya transformación. ¿Cómo se ve el arrepentimiento falso? Puse un punto. Es superficial. Es un arrepentimiento que queda en la superficie. Vamos a ver el ejemplo de un personaje que se llama Esaú. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? ¿Sí? ¿Okay? Solamente presento un breve contexto. Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Esaú tenía el derecho a una bendición especial por parte de sus padres y de Dios de la primogenitura, pero en una ocasión que Esaú estaba muy cansado, decidió intercambiar con Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Todos conocemos la historia, es muy famosa, ¿sí? El asunto es que Hebreos nos ayuda a ver el corazón que Esaú tuvo y también cómo tuvo un falso arrepentimiento. Vamos a verlo en Hebreos. Miren lo que dice Hebreos 12:16. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. La palabra profano, la explico brevemente para que entendamos el pasaje. Un profano es alguien que no entiende la diferencia entre lo que es sagrado y lo que es común, entre lo que es terrenal y lo que es santo, lo que es celestial. Eso es un profano, que utiliza mal las cosas porque no entiende la diferencia. Entonces otra vez dice el pasaje: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola ¿qué? Comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, escuche esto, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y fíjese esto, ¿qué dice? Aunque la procuró con lágrimas. Voy a decirle algo que me di cuenta al estar leyendo el pasaje porque no me cuadraban las palabras. Cuando yo leo y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, está hablando él, está hablando no en femenino sino en masculino. Y cuando dice aunque, no dice lo procuró con lágrimas, sino que dice aunque ¿qué? La procuró. ¿Por qué estaba llorando Esaú? ¿Por arrepentimiento? No. ¿Sabe por qué estaba llorando Esaú? Por la bendición. Si leemos el texto completo se entiende: deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, no el arrepentimiento, sino que la bendición la procuró con lágrimas. Esaú no estaba cambiando su actitud en el corazón. Él no se dio cuenta que él había menospreciado lo importante por cosas temporales y terrenales. Él no vio la gravedad de su pecado. No supo que Dios se enojó por eso. Y no supo que Dios permitió que las cosas ocurrieran así, que su hermano Jacob le ganó la bendición
No supo que había sido porque él había menospreciado las cosas. Él no estaba arrepentido. Él solamente vio las consecuencias de sus acciones y quería recuperar su bendición. Un arrepentimiento falso es un arrepentimiento superficial que no entiende el problema del corazón, sino que únicamente busca cubrir las consecuencias. ¿Le dolió? ¿Sabes cuándo? Cuando supo que había perdido un beneficio. Ahí le dolió. No le dolió que hubiera ofendido a Dios. Eso no le dolía. Y no lloró porque hubiera ofendido a Dios. Lloró porque había perdido un beneficio. ¿Y cuántas personas no somos así en nuestro día a día? Que nos arrepentimos hasta que vemos consecuencias, pero no nos duele que hemos ofendido a Dios o que hemos ofendido a nuestro hermano también, sino nos duele que las cosas ahora están incómodas en nuestra vida, no están como deberían estar, y entonces tenemos arrepentimiento por las consecuencias, pero no un arrepentimiento para con Dios y con nuestro hermano. ¿Cuántas personas no se arrepienten? Tienen una vida, una doble vida, y no se arrepienten ¿hasta cuándo? Hasta que son descubiertos. ¿Cuántas personas no les pasa eso? Son descubiertos, entonces vienen las consecuencias. Ay, ahora sí me duele. ¿No le duele que estaba ofendiendo a Dios? ¿Le duele qué? Que ahora, híjole, mi reputación y estas cosas que perdí, cómo quisiera recuperarlas. Pero muchas veces se está escondiendo un falso arrepentimiento. No quiero decir que no se puede arrepentir verdaderamente, pero cuesta, porque lo que más le está costando son las consecuencias, no haber ofendido al Señor. Y ese tipo de arrepentimiento es falso y no le llevará a ser transformado. La ocasión que lo pueda volver a ocultar, va a seguir haciendo lo mismo. Mire, quiero poner un ejemplo con un niño chiquito que no voy a decir su nombre, pero se llama igual que yo. Híjole, pobres de mis hijos. Solo cuando están chiquitos voy a decir estas cosas, ya de una edad en adelante no, ¿verdad? Pero está mi niño y hace alguna travesura a su hermana y le digo: Oliver, pídele perdón. Y me dice: no. Pídele perdón. No. Ya no, te voy a quitar los juguetes y ya no vas a poder jugar. Lo siento, Emma. ¿Le dolió que ofendió a su hermana? ¿No? Lo que quería son los juguetes. No entendió el punto, ¿me explico? Es sobre la superficie. El arrepentimiento falso va sobre la superficie. Puse una frase ahí, va a aparecer en su pantalla. El falso arrepentimiento es superficial y por lo tanto solo se enfoca en evitar las consecuencias superficiales. También es egoísta. Quiere que todo sea como antes por su propia comodidad. O sea, está buscando que se solucione el problema sin verdaderamente saber el daño que hizo, la ofensa que hizo y tener arrepentimiento verdadero. Voy a ver otra clase de falso arrepentimiento. Puse en el segundo punto: está lleno de excusas. Está lleno de excusas. Y con esta historia de la vida del rey Saúl voy a ejemplificar este tipo de falso arrepentimiento. Y por favor pongan mucha atención porque es preciosa la historia y el mensaje. Como contexto, Dios le había ordenado al rey Saúl que por la maldad del pueblo de Amalec fueran y arrasaran con todo el pueblo y lo destruyeran todo, incluyendo animales, ganado, todo lo destruyeran y no dejaran a nadie vivo. Esa era la orden de Dios. Entonces Saúl va como rey con su ejército y van y pelean contra el rey de Amalec. Pero cuando toca la hora de destruirlo, pues ve que las vacas están muy bonitas y que había ganado muy bueno. ¿Y sabes qué? Decidió no matarlo y quedárselo. Y asimismo no mató tampoco al rey Agag. Decidió no matarlo. Y esto hizo que el Señor Dios se enojara. Ese es el contexto de la historia que vamos a leer. Primera de Samuel 15:13 dice: vino pues Samuel el profeta con el rey Saúl, ya traía un mensaje de Dios.
déjeme decirle, puse algunas partes de la historia porque no pude ponerlas todas, ¿verdad? Viene el profeta de parte de Dios obviamente a traer una reprensión contra el rey Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová. Y fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuál era la orden? Destruye todo. Y él se quedó con el ganado y no mató al rey. Pero cuando viene el profeta, él se siente bastante orgulloso, no se siente arrepentido, se siente orgulloso y dice, he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabría Saúl que no lo había cumplido? Yo creo que sí lo sabía, pero él se enfocó en la parte que sí cumplió, no la parte que no cumplió. Eso solemos hacer cuando hay un falso arrepentimiento. Las personas nos enfocamos en lo bueno que sí hacemos y dejamos de lado aquello en lo que estamos pecando. Sí, tengo este pecado por ahí escondido, pero soy un muy buen trabajador y siempre estoy sirviendo en la iglesia. Sí, tengo esta serie de pecados ahí escondidos en mi vida, pero soy muy buen padre y trato muy bien a mis hijos. Entonces nos enfocamos, ¿estoy cumpliendo? Sí, estoy cumpliendo. Es el corazón de Saúl. Falso arrepentimiento no te va a llevar a ser transformado. Seguimos. Dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, mataste a todos, pero estoy escuchando un montón de animales por ahí. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Y fíjense el falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo perdonó. ¿Quién perdonó? El pueblo. O sea, yo quería cumplir, pero el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y fíjense, para algo bueno, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por eso escogió lo mejor, ¿verdad? Porque le interesaba mucho obedecer a Dios y traerle sacrificios. ¿Le creen? Incrédulos, ¿verdad? Vamos a continuar. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Brinqué algunos versos por ahí, verso 19. ¿Por qué pues, le dices Samuel, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, otra vez Saúl, fíjense, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Otra vez, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez, no reconoce, se enfoca en lo que sí cree que hizo, pero pone excusas para justificar lo que no hizo. Así es el falso arrepentimiento. Se enfoca en lo bueno que somos y para lo malo siempre tenemos una excusa. Verso 22. Fíjense, esto es precioso. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, no se te estaba llamando que trajeras sacrificios. Dios se agrada con la obediencia, con un corazón transformado. No me digas lo bueno que tú crees que estás haciendo. Dios quiere de sus hijos que se estén santificando día con día. Obediencia. Fíjense el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Miren, Samuel está hablando de parte de Dios. Y Samuel enfrenta a Saúl directamente, le dice, no le pongas excusas y otros nombres. Lo que estás haciendo no solo es desobediencia,
Lo que hay detrás de ese corazón desobediente es rebelión en tu corazón contra Dios. Y además estás siendo un idólatra por ser obstinado y por querer tu voluntad y no la de Dios. No te confundas. No es un pecadillo, hice lo bueno, ahí me faltaron unos cuantos. No te equivoques. Le está diciendo Dios a Saúl. Está siendo un rebelde Saúl y está siendo un idólatra. La gracia del arrepentimiento. Suena duro. Ahí era el momento perfecto, mis hermanos. Era el momento perfecto para que Saúl dijera: perdóname por mi rebelión. Era el momento perfecto para que Saúl dijera: es cierto, hay ídolos en mi corazón, yo estoy primero que Dios en mi vida. Era el momento para que él reconociera y dejara de poner excusas, pero no lo hizo. Culpó al pueblo. Eso se llama falso arrepentimiento. ¿Hasta cuándo se arrepiente? Fíjense hasta cuándo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también, que dice, te ha desechado para que no seas rey. Ese era el ídolo de Saúl. Ese era su ídolo. Saúl estaba ensoberbecido de ser el rey. Se le había subido, como decimos. Y cuando Dios toca el ídolo y le dice: por lo que hiciste vas a dejar de ser rey, ahí es cuando a Saúl le duele. Fíjense lo que dice el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mis hermanos, no lo había reconocido antes. Ya le habían dicho: hey, esto era lo que debías hacer y no lo hiciste. No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. Ah, bueno, vas a dejar de ser rey de Israel. Ahora sí le dolió. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero ahí va la excusa. No puede dejar de excusarse. Porque ¿qué dice? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Fíjense la gravedad de un pecado de rebelión e idolatría. Y fíjense la ligereza de su arrepentimiento. Miren la ligereza. Fíjense esto: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, soy un rebelde, ¿cierto? Según está reconociendo, yo pequé, soy un rebelde, soy un idólatra. Perdóname y vente ahora sí conmigo para que todo esté como siempre. Si Samuel hubiera ido, Saúl diga: todo está perfecto, no pasó nada. ¿Se fijan la ligereza con la cual está tomando el pecado? ¿Y saben por qué se estaba arrepintiendo? No porque había ofendido a Dios, se estaba arrepintiendo porque lo estaban quitando de ser el rey. El arrepentimiento falso es superficial. El arrepentimiento falso solo está lleno de excusas. El arrepentimiento falso busca nada más salir de las consecuencias que me afectan a mí, pero no está pensando en que ofendió a Dios y no está dolido por eso. ¿Cuánta gente viene a las iglesias? No, hombre, es que me está yendo bien mal. Ahora es tiempo de sentar cabeza porque estuve haciendo mucho mal, y ahora que me está yendo mal, ahora vengo a acercarme a Dios. Es falso arrepentimiento. Tan pronto les vuelva a ir bien, se van a apartar de Cristo. No ve la raíz del problema, solo se disculpa por las acciones externas. Verso 26. Y Samuel, mire esto, es precioso. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tuve que brincar algunos versos por cuestión de espacio. Verso 30. Fíjense, otra vez le dice: vas a dejar de ser rey. Fíjense la respuesta de Saúl. Y él dijo: yo he pecado, si es cierto, Samuel, pero te ruego, fíjense la ligereza, pero te ruego que ¿qué?
que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué era lo que le preocupaba a Saúl? ¿El nombre de Dios? ¿Qué le preocupaba? Su nombre. Vuelve conmigo para que la gente no se dé cuenta que estoy mal con Dios y contigo. Vamos a hacer como que todo está bien, vente. Así nadie se va a dar cuenta y pudimos ocultar el problema. Falso arrepentimiento. No reconoce, no le duele que ofendió a Dios. ¿Ustedes creen? Yo realmente no lo sé, es una pregunta honesta. ¿Ustedes creen que Dios hubiera perdonado a Saúl si verdaderamente se arrepentía? Es una pregunta difícil. ¿Por qué creemos que sí? Porque creemos que tenemos un Dios lleno de gracia, de misericordia, que no rechaza al corazón que viene contrito y humillado delante de Él. Eso lo conocemos según la palabra. No lo puedo afirmar 100% que es lo que haría, porque solo Dios es soberano. Pero me atrevería a pensar que si hubiera arrepentimiento, Dios le hubiera perdonado. Porque conocemos a Dios. Así que el problema no es que a Dios le falte gracia y misericordia. El problema no es que el arrepentimiento sea un mal método. El problema es que nuestro corazón nos juega chueco y nos hace que las personas tengamos una falsa cara delante de Dios y de la gente, y que estemos pensando egoístamente, que no nos arrepintamos de corazón porque hemos ofendido a un Dios santo. Ese es el verdadero problema, mis hermanos. No la gracia de Dios, no el método que Dios nos ha dado. El problema es que muchas veces no queremos arrepentirnos delante de Dios porque nos amamos mucho a nosotros mismos, amamos mucho nuestra imagen, amamos mucho nuestras posiciones, amamos las excusas, amamos quedar bien con los demás, y no podemos arrepentirnos con sinceridad de corazón. Hubo un cantante que, Rabito, alguien lo conoce, que compuso este canto, Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Es esto, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga un corazón verdaderamente arrepentido y constantemente se arrepienta delante de Él. Voy a poner un ejemplo más de cómo es el arrepentimiento falso. Rápidamente voy a este ejemplo. No es consciente de la magnitud de su pecado, el falso arrepentimiento. Voy a poner el ejemplo de Caín. ¿Se acuerdan qué hizo Caín contra su hermano Abel? Lo mató. ¿Es un pecado grave o es un pecado ligero? Gravísimo. Gente va a la cárcel muchos años por un pecado de ese tipo. ¿Sí? Entonces ustedes saben la historia, no la voy a leer toda. Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios ya sabía, obviamente. Y él respondió: yo no sé. Y todavía indignado: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no tengo que andar cuidando. ¿Por qué me preguntas a mí? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y el castigo de Dios, el juicio: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y fíjense la respuesta de Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Falso arrepentimiento o verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y cuando viene el juicio de Dios, Dios pudo haber decidido quitarle la vida en ese momento. Sin embargo, por la gracia de nuestro Dios, le
perdonó la vida y le dijo: va a ser el juicio, vas a andar errante y la tierra y esto va a pasar contigo, y le da una descripción. Pero él no ve la magnitud de lo que hizo. Y esto, miren, hermanos, es que así es el corazón humano. Solemos minimizar nuestros pecados, solemos hacerlos más chiquitos. Y Caín no pudo ver la magnitud de su pecado, y él dice: grande es este castigo para ser soportado. Miran, lo voy a decir en un lenguaje muy sencillo: le estaban dando chance, le estaban perdonando la vida, y él no podía medir la magnitud de lo que había hecho, y todavía se está quejando porque le estaban perdonando la vida. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido. No se había arrepentido. Él está enojado con Dios, él está molesto con Dios porque él siente que lo que hizo no es tan grave como el castigo que me están trayendo. Nos ha tocado muchas ocasiones platicar con personas que quedan expuestas en sus pecados y enfrente con todas las pruebas lo niegan. Dicen: yo no hice eso, yo no lo hice, y se aferran. Y luego se les impone una disciplina y luego dicen: no, está muy fuerte eso, ¿por qué están haciendo eso conmigo? Porque la gente, escuche bien, así es nuestro corazón. Y mire, hagamos este ejercicio no pensando en los demás, sino pensando en nosotros. La gente tenemos ceguera hacia nuestros propios pecados. Los vemos chiquitos, no es tan malo, y eso nos impide estar en un arrepentimiento constante que nos permite estar caminando y creciendo en el Señor. Mi hermano, si uno se arrepiente de su pecado, ¿sabe qué hay en Cristo? Hay perdón, hay gracia, hay restauración, hay libertad. El Señor puede traer libertad sobre tu pecado, puede ayudarte a irlo venciendo y a ir creciendo en eso, a ir teniendo victoria sobre tu pecado. Pero si no hay arrepentimiento, vas a estar estancado. O si el arrepentimiento es así, es sobre las consecuencias, nada más cuando me cacharon, o nada más cuando me está yendo mal, o pongo puras excusas, o veo todo lo bueno que sí hago y lo otro. Si está tu vida así, lo que va a pasar es que va a estar tu vida espiritual estancada. No vas a estar siendo transformado y no vas a estar creciendo en el Señor. Ahora sí, último punto: ¿cómo se ve un verdadero arrepentimiento? Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Ya vimos cómo se ve un falso arrepentimiento en la vida de una persona. Si estás ahí, mi amigo, si estás ahí, quiero decirte algo preciosísimo: hay esperanza. Dios nos ha dado la gracia del arrepentimiento y está ahí disponible para nosotros. El Espíritu de Dios, una de sus funciones principales es convencer el corazón de las personas y hacerlo reconocer su pecado para que caminen con Cristo y sean transformados. No solo es no es algo en tus fuerzas. Dios realmente quiere transformar tu vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser sinceros, ser honestos y decir: Señor, he pecado contra ti, Señor, no lo quiero ocultar. Y yo sé que quizá mañana peque y no lo voy a ocultar. Voy a ir a tu presencia y voy a reconocer mis faltas delante de ti, porque tengo la gracia de Jesucristo. Así como peco cada día, la gracia de Jesucristo es mayor. Su gracia es mayor para nosotros. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? Inciso A, fíjense lo que dice: ¿cómo se ve? Tiene verdadera conciencia de la dirección, es decir, hacia dónde pequé, y de la magnitud, qué tan grande es nuestro pecado. ¿Se entiende o no? De la dirección y de la magnitud. Tiene conciencia de esto. Fíjense en la parábola del hijo pródigo. Qué palabras tan bonitas. Ustedes la conocen, cómo el hijo se va de casa y malgasta la herencia de su padre, y ya habiendo gastado todo y estando sufriendo las consecuencias, mire
Miren las palabras que él dice. Dice, me voy a levantar, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ¿qué? Contra el cielo y contra ti. La dirección. En última instancia, todos nuestros pecados son en contra de Dios. ¿Se entiende esto? No importa que tú digas, es que se lo hice a fulanito de tal. No importa. En última instancia, tu pecado ofende a Dios. Y lo podíamos demostrar de muchas maneras. No tenemos el tiempo en este momento. He pecado contra el cielo. Pero también tenemos que reconocer, mis hermanos, que nuestros pecados no son solo contra Dios, sino que muchos de nuestros pecados también van dirigidos hacia algunos de las personas que están a nuestro alrededor y los han ofendido y han causado verdadero daño. Y si nos excusamos de que, no hombre, es que aquel es bien exagerado, hombre, yo le dije jugando pero se lo tomó muy a pecho. A lo mejor es una persona hiriente con tus palabras. Nunca vas a dejar de ser hiriente hasta que reconozcas que estás ofendiendo a tu hermano. ¿Se entiende? Mientras te sigas excusando, no hay cambio. Vas a seguir hiriendo a todos. Es que así hablo yo, pero la gente que no me entiende, hombre. Cuidado. He pecado contra el cielo y contra ti. La dirección. Ahora fíjese la magnitud. No soy ¿qué? ¿Qué dice? No soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, ponme como a uno de tus trabajadores, de tus esclavos, de tus jornaleros. Mire el corazón verdaderamente arrepentido. No como Saúl. Hey, vente Samuel, ya no pasó nada, hombre. Ya sigamos siendo rey, guarda mi honor con el pueblo. No pasó nada. No, mire el corazón. Es una parábola, pero en la parábola Jesús está expresando correctamente el corazón del verdadero arrepentimiento. He pecado contra el cielo, contra ti. Dirección, magnitud. No soy digno. Por lo que hice es tan grave que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero reconozco que es mejor estar en tu casa como uno de tus jornaleros que estar fuera de tu casa. Ese es el corazón. En pocas palabras. Si tu oración de arrepentimiento diaria es mientras vas manejando como un telegrama a Dios: perdóname por aquellos pecados que cometí, no me acuerdo, tú sabes cuáles. No hay crecimiento espiritual. Hay que detenernos y ver: Señor, reconozco que esto que hice te ofendió a ti, Señor, y ofendí a mi hermano, Señor. Reconozco mi pecaminosidad. En realidad, Señor, no soy digno de que tú me ames y me recibas, Señor. No lo soy. Peco constantemente. Pero por Jesucristo vengo a ti, Señor. Por la gracia del arrepentimiento, Señor, vengo a ti porque sé que tú me recibes, Señor. No pretendo minimizarlo, Señor. Sé que he hecho algo malo. Ayúdame a darme cuenta de la gravedad de mi pecado. Ayúdame a no estar ciego a mi propia condición, Señor. Perdóname y renueva mi vida. Ayúdame a dejar mi pecado. Inciso B: experimenta dolor no por consecuencias superficiales, sino porque entiende su pecado y contra quién lo hizo. Así se ve el verdadero arrepentimiento. No por las consecuencias superficiales, sino porque ¿qué? Entiende su pecado y contra quién lo hizo. Por eso duele el corazón. Miren lo que dice 2 de Corintios 7:8. Miren, hermanos, yo sé que uno no espera que venga a la iglesia y nos hablen de tristeza, pero este pasaje nos va a hablar de una tristeza que es buena para la vida cristiana. Una tristeza que es buena, es saludable para la vida cristiana. Voy a leerlo. Miren lo que dice. No lamento, está hablando el apóstol Pablo a los corintios. Dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, porque Pablo les mandó una carta dura, exhortándolos y reprendiéndolos.
Dice, aunque al principio, dice Pablo, sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que ¿qué? Que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase, y escucha estas palabras, son importantísimas. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Dios quiere un pueblo triste? ¿No se habla del gozo de la salvación en la Biblia? Entonces Dios quiere que estemos tristes o estemos alegres. Pero aquí dice la clase de tristeza que ¿qué? Déjame le explico. Dios quiere un pueblo lleno de alegría y de gozo. Claro que sí, porque experimentamos el amor de Dios y su perdón suficiente para estar felices todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Pero a la vez hay una verdad, así como esto es verdad, Dios quiere que cuando pecamos haya tristeza en nuestro corazón por nuestro pecado, de manera que esa tristeza nos lleve a arrepentirnos. ¿Se entiende? O sea, Dios quiere que tengamos gozo, es cierto, pero Dios quiere que cuando haya pecado en nuestra vida, que cuando pequemos no seamos indiferentes al pecado, sino que hagamos guerra contra el pecado y sintamos tristeza por nuestro pecado delante de Dios en medio de ese gozo que tenemos. Ahora, es un tipo especial de tristeza. Miren lo que dice. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Escuche esto, ¿cómo es? Hay dos clases de tristeza. La clase de Dios, fíjense. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos, ¿qué dice? Aleja del pecado y trae como resultado salvación, transformación en nuestra vida. La tristeza que Dios quiere que tengamos, ¿cómo vas a identificar si es tristeza de Dios? Porque te lleva ¿a dónde? A apartarte del pecado y a acercarte ¿a quién? A Cristo. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Escuche, pero la otra clase, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta, ¿qué dice? Arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay dos tipos de tristeza. Una le llamamos los creyentes convicción de pecado. Es cuando Dios hace sentir en el corazón de un creyente dolor en su corazón por el pecado que ha cometido contra Dios. Pero ese dolor no lo lleva a apartarse de Dios, sino lo lleva a humillarse delante de Cristo para ser perdonado y ser transformado en su día a día, para que sean limpiados sus pies. Pero hay una clase de tristeza según el mundo. Esta clase de tristeza aparta a la gente de Dios. Es una culpabilidad. Vamos a llamarlo no convicción de pecado, sino remordimiento. No arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Te sientes mal? Muy mal por lo que hice. Estoy llorando, estoy triste. Pero no hay arrepentimiento genuino. Es solamente dolor, remordimiento. Por las consecuencias, por lo que sea, me siento triste. No creo que Dios me puede restaurar. No me acerco a Dios. Al contrario, me aparto de Él. Esa es la clase de tristeza según el mundo. Un ejemplo muy claro de este tipo de tristeza y muy extremo de este tipo de tristeza es el que encontramos en Judas, quien traicionó a Jesús. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Sí? Recibió él un pago por haber traicionado al Señor. Pero cuando vio que estaban condenando al Señor a muerte, le entró, y mire, me encanta cómo lo dice la NBI. No va a aparecer en su pantalla, pero lo voy a leer yo. Fíjense lo que dice. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Él sabía que el Señor era inocente. Y a eso, dicen, le respondieron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se
ahorcó. Esa es tristeza, no es arrepentimiento, no es tristeza según Dios. La tristeza que viene de Dios es que cuando pecamos nos vuelve a Cristo, no nos aparta de Él. Judas no tuvo verdadero arrepentimiento. Judas sintió dolor, sí, remordimiento, culpabilidad, porque supo que había hecho algo malo, pero no volvió a Cristo. No volvió a Cristo. Así que el verdadero arrepentimiento experimenta el dolor no por las consecuencias, sino porque ofendimos a Dios, ofendimos a nuestros hermanos. Inciso C, tiene una disposición a enfrentar consecuencias o a restituir el daño. ¿Se acuerdan cómo dijo el hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como. No le dijo vísteme de las ropas que me corresponden. No, le dijo asumo las consecuencias. Ponme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? No, hombre, ¿qué tienes? Lo vistió como su hijo. Así es el amor de Cristo por nosotros, hermanos. Fíjense la historia de Zaqueo, muy breve, puse solo un verso. Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos. En otras palabras, era un tramposo. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando el Señor había ido a su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un recaudador de impuestos millonario que había estafado mucha gente. Cuando Jesús va a su casa, se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé, 4 veces se los voy a regresar. Y fíjense las palabras de Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es verdadero arrepentimiento. No alguien que dice: no, hombre, no fue tan grave, hombre, es que tú me estás tratando muy mal. Yo te dije algo y tú ya fue mucho, y empieza a justificar y a excusar. No, el verdadero arrepentimiento asume responsabilidad y sabe que hizo mal y dice: perdóname. Y va a buscar de alguna manera. Yo sé que no podemos generalizar para cada caso en específico. No podemos decir, voy a decir una expresión, de alguna manera busca restituir el daño. De alguna manera sabe que hizo mal. Estoy por terminar. Inciso D, está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas. Mire cómo dice David, el salmista, Salmo 51:10. Dice: crea en mí, después de haber pecado como lo hizo David, esta es su oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren, hermanos, la realidad es que nuestros pecados exteriores, como en el caso de Saúl, la desobediencia, reflejan pecados en nuestro corazón. Saúl, ¿qué tenía según la descripción bíblica? Saúl tenía rebelión e idolatría. Aunque el pecado fue desobediencia, en el corazón lo que lo estaba moviendo era rebelión e idolatría. ¿Sí? Déjenme explicar esto. Cuando nosotros a veces pecamos contra alguien, nos fijamos solo en la acción externa. Le hablamos fuerte a alguien, le hablamos mal, grosero, pero nosotros vemos solo lo externo y lo minimizamos porque decimos: fueron unas cuantas palabras, no fue tan malo. ¿Qué hacemos? Entonces decimos: bueno, me voy a esforzar a la próxima en hablar mejor. Voy a cambiar mi manera de hablar. Pero la verdad es que nunca somos transformados porque solo estamos queriendo cortar los frutos de un árbol que está arraigado en el corazón. Muchas veces la razón por la que le hablaste mal a alguien, impaciente o desesperado o con enojo o con menosprecio, no, el problema no es solo lo que está afuera, aunque hiciste daño con eso. El problema es lo que está en tu corazón. ¿Qué puede estar detrás de alguien que habla impaciente y siempre enojado con los demás? ¿Qué puede estar detrás?
puede haber amargura en el corazón, ¿sí? Y si no cortas la amargura, aunque quieras cambiar tu manera de hablar, siempre vas a seguir hablando igual. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué está detrás de los pecados que cometemos, mis hermanos? ¿Qué está detrás cuando gritas impacientemente? ¿Qué está detrás cuando maldices? ¿Qué está detrás cuando mientes? ¿Qué está detrás cuando ves pornografía? ¿Qué está detrás cuando tienes una relación romántica con un no creyente? ¿Qué está detrás de tu corazón? Sí, la acción es importante, pero en el corazón hay algo que te está moviendo. Y no solo debes arrepentirte por lo que está afuera, sino tienes que pedirle a Dios que cree en ti, como el salmista, un corazón limpio. Y termino con este punto. El inciso E dice: mira a Jesús para la liberación del castigo y del poder del pecado. El verdadero arrepentimiento, mira a Jesús para la liberación del castigo y del poder del pecado. Y este punto es esencial, mis hermanos. Cuando el arrepentimiento no te lleva a Cristo, si no nos lleva a Cristo, ¿saben qué pasa con nosotros? Te ves atrapado en un ciclo de remordimiento y resoluciones. Es decir, me siento mal por lo que hice y luego digo, no lo voy a volver a hacer. Pero no fui a Cristo. Sí, no, hombre, le hablé mal a mis hijos. No, ya no los voy a hablar mal. A la próxima les hablo bien. Y lo vuelves a hablar mal. Híjole, otra vez me siento mal por lo que hice. Ya no los voy a hablar, ahora les voy a hablar bien. Y empezamos en este ciclo de me siento mal y trato de cambiarlo, pero no logro nada, porque la transformación no está en nosotros mismos. La transformación viene de Cristo. ¿Se entiende esto? Así que estamos en este ciclo y decimos, no puede creer que hice esto, la próxima vez lo haré mejor. Como resultado, habrá muy poco crecimiento espiritual en tu vida. Por favor, son los últimos 2 minutos del mensaje. Quiero pedir mucha atención aquí porque creo que es verdaderamente importante. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? Conclusión: el verdadero arrepentimiento te lleva a Cristo, y el arrepentimiento constante te permite permanecer en Él. El verdadero arrepentimiento te lleva a Cristo otra vez, y el arrepentimiento constante te permite permanecer en Él. ¿Por qué? Porque reconoce, hermanos, porque reconoce a un Dios santo, como lo hemos estado viendo en el libro. Reconoce que no podemos alcanzar por nuestra propia cuenta la meta que Dios ha establecido. Reconoce que tiene un problema en el corazón. Reconoce su pecado y dice: yo no puedo por mi propia cuenta. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. El verdadero arrepentimiento no se esfuerza en sí mismo. Va a Cristo y le dice: Señor, estoy luchando, Señor, pero necesito tu ayuda, porque solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes transformarme. Yo no puedo solo, Señor. Y este es el pasaje que lo demuestra. Santiago 4:7. Dice así: así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Miren lo que dice verso 8. Acérquense a Dios. ¿Y qué dice? Y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen, ¿qué dice? Su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Miren, yo no quiero que el mensaje quede en tristeza, porque Él dice que haya lamento y dolor. Es cierto, cuando un verdadero corazón se arrepiente, debe haber lamento, dolor por su pecado, pero el pasaje no concluye ahí. El pasaje dice: humíllense delante del Señor. ¿Y qué dice? Y Él
los levantará con honor. Nos arrepentimos porque creemos que Dios restaura. Sentimos tristeza y podemos estar confiados en sentir tristeza porque sabemos que después del llanto vendrá la alegría en Cristo, vendrá la restauración, vendrá la transformación, porque aquel que va delante de Dios dice: acércate, y Dios no te va a rechazar, Dios se va a acercar a ti. Mis hermanos, tenemos este recurso que Dios nos ha dado. Es el regalo de arrepentirnos día con día. Sí, conlleva cierto dolor, conlleva cierta tristeza, pero también creemos en la gracia de Jesucristo, en que solo en Él hay restauración, transformación y vida nueva constantemente. Así como hay un arrepentimiento constante, así hay un perdón de Dios y su gracia constantes para ti. Vamos a orar. Si alguien necesita hablarle al Señor Jesucristo hoy, y si alguien necesita decirle a Dios: Señor, yo he estado lejos de ti, Señor, he estado teniendo un arrepentimiento superficial. Si necesitas hablarle a Cristo, háblale de corazón. Hoy es una oportunidad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Y queremos venir hoy con nuestro corazón, así como dice Santiago, Señor. Reconocemos que hemos pecado delante de tus ojos, Señor, y venimos con un corazón humillado delante de ti. Reconocemos que muchas veces, Señor, nuestros pecados han ofendido tu nombre y han ofendido a nuestros hermanos. Y por eso venimos hoy con un corazón que desea tu perdón, que anhela ser transformado por ti, Señor. Y hoy te pedimos: tú renuévanos, tú transfórmanos día con día, de gloria en gloria, como dice tu palabra, Señor. Transfórmanos conforme vamos a tus pies. Transfórmanos, Señor. Sabemos que no nos rechazas, a ninguno rechazas que venga humillado delante de ti, Señor, y con el corazón correcto, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, y permítenos vivir en la gracia constante del arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Dios les bendiga.